Estamos de vuelta, amigos, en los desayunos de 24 horas y tal como lo anticipamos en la ciudad de Guayaquil. Está ya el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, con quien vamos a hablar del tema económico, por supuesto, siempre importante en el desarrollo de nuestro país. Economista Ortiz, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Gracias por la invitación, Freddy. Buenos días. Empecemos analizando las cifras macroeconómicas entre las propias previsiones del gobierno y las que ha hecho de su cuenta el Fondo Monetario Internacional, economista, para saber cómo están las cosas actualmente. El fondo, cuando diagnosticó los problemas en Ecuador, ubicó quizás como en primer lugar el bajo nivel de reserva internacional, que a la fecha actual, con cifras al 30 de abril, lo ubica como unos 3.600 millones de dólares. Lo ubica cerca de 700 millones de dólares por debajo del nivel del encaje bancario, que es una de las medidas que el Fondo Monetario pide, que la Reserva Internacional esté siempre arriba del encaje bancario de la banca privada y la banca pública, pero en el momento actual, a las cifras de abril, está por debajo y debe caminar de 3.600 que se encuentra ahora, debe caminar hasta 5.000 al final del año. Esa es una preocupación. La otra preocupación tiene que ver con la inestabilidad en el precio del petróleo. Está ocurriendo que en los primeros 4 meses del año el precio del petróleo se encuentra cerca del 6% por debajo del promedio de los 4 primeros meses del año pasado. A pesar de que en el mes de abril tuvo un repunte interesante, que el precio del crudo ecuatoriano quizás esté comercializando arriba de $60, lo que le pone presión al tema de los combustibles, y por eso hemos visto la semana pasada que empieza la gasolina super a marcar ya $3 en vez de los 2.60 que tenía hasta hace pocas semanas. Y ese es un campo que vamos a estarlo observando. Seguramente, a mi opinión, el mes de mayo y junio tendrá que el gobierno que tocar la gasolina extra y en algún momento analizar cómo tocar el tema del diésel para no incumplir un indicador que el fondo le ha pedido que se mantenga en ajuste, que es el déficit fiscal sin los intereses de deuda, sin el tema petrolero, pero con los subsidios de combustibles. Es decir, si los subsidios de combustibles aumentan, entonces hay que corregir precios. Y hay que tomar en cuenta también, economista, que no le surtió mucho efecto la decisión al gobierno de eliminar el subsidio a la gasolina super. El precio ya estaba liberalizado ciertamente, pero eliminó gran parte de ese subsidio porque ha habido una gran migración de consumidores de gasolina super a gasolina extra, donde sí se mantiene el subsidio. Claro, el año 2017 el consumo de la gasolina super anual era 198 millones de galones al año, y el año 2018 cayó a 178, es decir, hubo una merma ahí de 20 millones de galones en el año que se fueron una buena parte a la gasolina extra, que quizás en el año las cifras te dicen que ha aumentado unos 80 millones en el consumo. Es decir, no solamente los 20 de super que migraron a la extra, sino que por el precio rezagado en la gasolina extra seguramente el contrabando está incrementando. Eso es fundamental, que el contrabando tampoco se ha podido cortar, y si bien los ecuatorianos ahora pagamos más por el galón de gasolina super, los contrabandistas siguen beneficiándose con la gasolina extra. Ahora, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno está a punto de presentar ya los proyectos de ley que van a materializar las reformas en materia laboral y en materia tributaria, economista. Sí, el Fondo Monetario en las reuniones que tuvo en el país señalaba, primero hagan la reforma fiscal para recortar el déficit fiscal, sobre todo una importante que es una reforma que permita al país recaudar 1.500 millones de dólares adicionales de impuestos en el año 2020. Y eso tiene nombre y apellido que uno le podría dar, que son 3 puntos del IVA, porque no hay otra cosa que pueda fácilmente al gobierno darle esos 1.500 millones de dólares. El gobierno quizás plantea que modificar el esquema tributario actual le podría dar aquella cifra, ojalá que encuentre una alternativa, pero pareciera que es el tema de los 3 puntos del IVA lo que más rápidamente le da esos 1.500 millones que se comprometió el gobierno con el fondo para el año 2020. Y lo otro que tiene que ver
Lo otro es salarios, que no hemos visto todavía una reducción para nada significativa en lo que va del año. Es un dato importante que el salario esté plano, que no se haya incrementado frente al año pasado, pero el gobierno se comprometió a bajar 500 millones de dólares en este año, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. ¿Usted no ve una posibilidad diferente al incremento de los 3 puntos del IVA o 2 o lo que fuese? En lugar del incremento, digo, ampliar la base de contribuyentes, hacer modificaciones, exenciones, eliminar exenciones, por ejemplo, no, la suma de todo eso no llegaría a cubrir la meta, la necesidad que tiene el gobierno. Hay que hacerlo. No creo que llegue a completar los 1.500 millones deseados por el plan que Ecuador presenta del Fondo Monetario, pero hay que hacer ese intento. Pero lo que estamos viendo con resultados es que en los 4 primeros meses del año, la recaudación tributaria del 2019 apenas es igual a los 4 primeros meses del año 2014. Es decir, todavía seguimos con un rezago de 5 años. O sea, no hemos logrado recaudar más que el 2014. Entonces eso significa que necesitas alguna cuestión adicional que genere recursos fuertemente, y eso ciertamente no es las reformas que pudieran hacer de exenciones o algunas cosas pequeñas. Hace falta un mayor impulso. Y lo otro que tampoco vemos y es preocupante es que no hay información que dé indicios por dónde se encuentra el proceso de conseguir 1.000 millones de dólares para este año en concesiones o en esta suerte de casi privatizaciones de algunas empresas públicas, que debe ocurrir en el año 2019 y debe ocurrir también en el año 2020, 1.000 millones cada año, que es lo que se ha planteado ante el Fondo Monetario Internacional, y no tenemos información al respecto. Y hay un problema fundamental, economista, porque si no me equivoco, esos 1.000 millones de dólares están dentro del presupuesto general del Estado, cuando es un supuesto que todavía no sabemos cómo se va a concretar. Claro, y entonces lo que sí vemos con preocupación es que el gobierno no ha hecho gasto de capital, no ha hecho gasto de inversión. Apenas el gasto de capital de inversión en los 4 meses del año van en 1.300 millones de dólares, que es similar a lo que se hacía en dólares hace 10 años en el año 2010. Entonces quiere decir que el recorte del gobierno para lograr un leve superávit fiscal, que es la cifra hasta el mes de abril, es por haber gastado menos en obra pública. No se ha trazado nada con municipios y juntas parroquiales y prefecturas, y a esa plata se le ha dado íntegra. De los 1.300 millones hay como 1.000 millones a esos gobiernos autónomos descentralizados. Pero en la obra pública no hay el recurso, y eso incide en que la economía no recibe recursos frescos para obra pública, la plata no va al mercado, los depósitos están de alguna suerte estancados. Y, por ejemplo, el crédito de los bancos más importantes del país apenas ha crecido de un mes a otro, de marzo a abril, apenas ha crecido 0.8%, cuando no hay un empuje en el crédito, que en los bancos más grandes del país, de un año a otro, el crecimiento es apenas el 7%. Son señales de estancamiento propias de la estimación del Fondo Monetario para el 2019 de una economía que crezca de forma negativa, 0.5%. Ahora, economista, el país está concentrado ahora mismo en cubrir el déficit fiscal, en reducir el tamaño del Estado, en suma, de alguna manera cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que le han permitido este oxígeno con la entrega de 4.200 millones, más los dineros que los otros multilaterales de crédito han comprometido con nuestro país. Digo esto porque el país en la práctica no va a tener la posibilidad de invertir en infraestructura, en obra pública, y frente a esa carencia y a esa necesidad, lo único que queda es pedir inversión extranjera, crear las bases para aquello. Claro, el gobierno seguramente va a gastar los 7.000 millones de dólares que tiene presupuestado para obra pública. El problema es que no los está gastando mes a mes o trimestre a trimestre, sino que esperas al final del año para ahí lanzar los recursos, y eso no le hace bien a la economía. La inversión extranjera directa el año pasado superó los 1.500 millones de dólares, no porque hubo mucho recurso que llegó al país a buscar
ubicar sus recursos. Pues fue porque coincidió el tema de la remisión tributaria, la gente trajo plata del exterior al país, se registra como inversión extranjera y pagó impuestos atrasados. Este año la inversión extranjera directa regresará seguramente a los niveles históricos de apenas 700 u 800 millones de dólares en recursos. El Fondo Monetario estima para el año 2023 que la inversión extranjera directa pueda estar allá por 1.600, 1.700 millones de dólares, es decir, no le da una tremenda importancia o no espera mucho de la inversión extranjera directa en una economía que en estos siguientes años está estancada. Pero el que esté estancada no es más que la expectativa de ajuste que estamos viviendo, porque el enorme gasto que tenía el gobierno anterior, sobre todo del 2013 al 2017, frente a un déficit fiscal que año a año era 5.000 millones de dólares, el gobierno para este año espera reducirlo a unos 1.800 millones y esa es una contracción en la economía que se refleja en menor crecimiento y estancamiento. Y ese estancamiento también se refleja en la falta de empleo adecuado, economista. Las cifras, las previsiones que en esta materia hace tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional y demás organismos que miden estos datos macroeconómicos no son alentadores para nuestro país. Claro, y por eso, entendiendo que el impacto del ajuste es el desempleo y que eso implica que gente se quedará sin trabajo, entonces el gobierno debe encontrar la manera de vincularse más con el sector privado, crearle condiciones para que el sector privado pueda ir a buscar recursos para que puedan invertirse en el país. Pero, por ejemplo, una de las variables que el sector privado le ha pedido al gobierno es la salida de divisas, que se elimine ese 5% de golpe o se lo elimine como se lo planteó, que baje de 5 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0.5, que de esa forma la manera que se lo planteó. Claro, pero el gobierno ha dicho que ese impuesto se ha convertido en recaudatorio, que inicialmente era para desincentivar la salida de divisas al exterior, ahora es un mecanismo recaudatorio importante para el Estado. Totalmente, y tan importante es para el Estado, que no lo quiere perder, que la carta de intención y los números que presenta con el Fondo Monetario dice que recién en el año 2021 va a bajar 1 punto de la salida de divisas, porque dice que en el año 2021 la pérdida de recursos para el fisco es apenas 0.2% del PIB, que equivale a haber bajado 1 punto de los 5 actuales, lo cual no sirve para dinamizar la economía. El gobierno debe sacarse el miedo de que si saca la salida de divisas la plata le va a salir, que haga el trabajo bien y de esa manera la plata va a entrar. ¿Usted cree que va a aportar de manera importante estos temas económicos que van a ser tratados en el acuerdo nacional que ha lanzado el gobierno? Me refiero al tema de empleo, relaciones laborales, productividad, que van a ser tratados, que van a ser debatidos y se va a buscar consensos para darle un rumbo al país en esos temas. Yo creo que es importante el diálogo. El gobierno arrancó con un diálogo que no sirvió para nada. El gobierno repite el diálogo. Esperemos que esta vez el diálogo sea fructífero, que traiga buenos resultados, sobre todo el tema de que el sector privado entienda los problemas del gobierno y el gobierno entienda los problemas del sector privado y que tracen una ruta que les sirva a los dos. Supongamos la eliminación del 5% de salida de divisas puede ser compensada por un par de puntos del IVA. De esa manera, esos 1.000 millones que se pierden por salir de divisas se pueden ganar con 2 puntos en el IVA. Y si el gobierno quiere, póngalo temporal, es decir, si es que la economía se empieza a reactivar, empiece a sacar, pero al menos demos en el diálogo, ojalá espacio para que el sector privado vuelva a ser el motor de la economía, dado que el gobierno no tiene recursos. El gobierno está invirtiendo la cuarta o quinta parte de lo que invertía hace 5 años, es decir, no es más el motor de la economía y es el sector privado el que necesita darle el impulso con apoyo del gobierno. La banca, ¿cómo está actualmente, economista, en relación a todo este tema macroeconómico y la entrega de créditos, el manejo de cartera? En el BIES, por cierto, se ha dicho que el manejo de cartera ha crecido de manera importante, seguramente tiene vinculación con la pérdida de empleo de varios miembros del sector público. Claro, si hay desempleo y el desempleado tenía un crédito, se le va a hacer difícil
cumplir el crédito, y eso podría estar trayendo algún deterioro en alguna parte de la cartera, sobre todo en el sector económico que recibe un sueldo fijo, y eso se podría ir viendo en malos resultados en la cartera en el BIE, es decir, ahí podría haber un deterioro en cartera. En el sector privado, que tiene una mezcla un poco distinta, podría ir compensando algún deterioro en algún tipo de cartera con el resto de la cartera bancaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El crédito está creciendo muy lentamente, pero sin embargo crece. Los depósitos van a menor ritmo de lo que crece el crédito. La cifra de un año a otro es que los créditos crecen 7%, casi 8%, y los depósitos crecen 3,5%. Lo que hubo un dato curioso es el mes pasado, en donde hubo un incremento en el encaje total de cerca de $800 millones, que hace el mensaje de que le estoy dando plata, dejando plata en el Banco Central para que la reserva no se vaya golpeando. Pero ese encaje en algún momento deberá volverse a convertir en crédito. Ese es el panorama económico de nuestro país en la voz del economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Le agradecemos por habernos atendido, economista. Con gusto, saludos cordiales. Buenos días.